En los últimos días se ha generado una polémica sobre la factibilidad o no de la realización del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda que debiera hacerse el año 2022. Conversaremos sobre ello con Yuri Miranda, quien es un exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, quien además como formación tiene una licenciatura en estadística, una maestría en economía, diversos posgrados en España y Brasil en cuentas nacionales. Ha publicado numerosos estudios sobre la materia y a su vez es profesor universitario también. Yuri, muchas gracias por aceptar la invitación de este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar. Un saludo. Gracias por la invitación y sobre todo poder estar en estos espacios académicos y técnicos para poder tener una charla agradable, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Yuri. Para introducir a quienes nos siguen por las redes sociales, ¿qué es lo que requiere la organización de un censo nacional de población y vivienda? ¿Por qué es tan importante que se realice cada 10 años? Bueno, gracias, Oscar. La actividad censal es una de las actividades más importantes para cualquier país, ¿no? De hecho, la actividad censal ha iniciado sobre todo toda una ciencia que se llama estadística, ¿no? Estadística viene de la palabra estado, entonces todos los estados necesitaban de estadística. Desde hace mucho tiempo, los censos son muy importantes para la organización de los países y de cualquier arista es imprescindible tener información actualizada durante cada periodo de tiempo determinado. Para poder organizar un censo, de hecho se necesitan aspectos básicamente técnicos, aspectos operativos y aspectos financieros, ¿no? Y obviamente un conocimiento de la realidad del país en aspectos económicos, sociales, incluso de uso, de costumbres de los habitantes para poder organizar un censo. Eso es importante. Y sobre todo, tener claro las ideas técnicas y los requisitos que tiene que cumplir un censo, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años, si bien hace 30, 40, 50 años era difícil cumplir con las recomendaciones técnicas, pero ahora ya en este siglo ya es más fácil el recojo de información, estamos inundados de información, se genera información por segundo, muchísimos megas por segundo en el mundo. Entonces ya en un 2020, 21, ya es más fácil el acceso a la información. Y entonces los censos hace 30 años han intentado incluso a nivel de Latinoamérica uniformizarse. Las Naciones Unidas, por ejemplo, han intentado de que todos los países de Latinoamérica intenten de que todos sus censos terminen en un año terminado en cero. Eso se llamaba la ronda del 2020, por ejemplo, antes de que inicie el problema de la pandemia. Entonces, es importante analizar todos esos aspectos técnicos, ¿no? Para poder organizar un censo. Entonces, no estamos, obviamente Bolivia no es una isla, sino que tiene que sus estadísticas ser comparables con otros países para armonizar métodos y seguir en ese camino de poder cada vez mejorar las estadísticas oficiales del país, ¿no? Porque una cosa es hacer estadísticas, qué sé yo, para una parte académica, una investigación, etcétera, pero es otra cosa muy importante y ya de largo alcance y de seriedad técnica, realizar estadísticas oficiales, ¿no? Oficiales, porque tienen que cumplir ciertos estándares internacionales. Yuri, ¿y desde cuánto tiempo antes se comienza a trabajar en la organización del siguiente censo? Porque ya se sabe, cuando termina un censo, se entregan los resultados, ya se sabe que 10 años después se tiene que realizar el siguiente. ¿Cuándo, si se inició, cuánto tiempo requiere esta organización del censo? Claro, lo de bueno que está escrito ya por la Ley Estadística Nacional que la entidad oficial gubernamental que tiene que hacer los censos es el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? En cualquier país. Entonces, desde 1992 tenemos censos que más o menos se ha intentado sigan una periodicidad aproximadamente de 10 años, ¿no? De 10 años para poder hacer comparables las estadísticas.
Entonces, eso es importante tener en cuenta. El censo de 1950, por ejemplo, después de 26 años se realizó en 1976 y después en 1992. Y a partir de 1992 es donde se inicia ya de manera más periódica la realización de los censos. Entonces, en el 92, por ejemplo, ya sabía el INE que tenía que hacer un censo en el 2002 y lo ha realizado en el 2001. El 2001 ya sabía el INE que tenía que hacer un censo en el 2011 y lo realizó en el 2012. Entonces, en el 2012 el INE también ya sabía que tenía que hacer un censo en el 2022. Incluso tenía que estandarizarse, como dije hace un momento, en el año 2020. Entonces, la idea es de que entre esos puntos de observación de la población, es donde se observa la población, se hace una fotografía estadística de la población. Entonces, la organización del censo se hace de manera continua. Termina un censo, se hace la publicación oficial, inmediatamente todo ese know-how que se ha adquirido en la organización del censo sirve para la organización del otro censo. Es más, para hacer un censo se necesita hacer una actualización cartográfica. ¿Qué es la actualización cartográfica? Al margen de que es una actualización geográfica de las áreas censales, los sectores censales, es un listado preliminar de cuántas viviendas existen en el país y aparte de eso, información de cuántas personas viven en las viviendas. Eso es, y más información, pero que esos son los dos puntos importantes de una actualización cartográfica. Esa actualización cartográfica se la realiza en una actividad presensal. En esa actividad presensal se tiene un listado preliminar. ¿Por qué se hace eso? Esa actividad se hace durante más o menos un año. Un año debería hacerse, porque se tarda, ¿no? Se requieren recursos, obviamente financieros, recursos de personas para que visiten toda Bolivia y hagan esa actualización cartográfica. Cosa que el día del año del censo cuando se haga la operativa del censo, ya se tenga información preliminar de a cuántas personas se va a entrevistar. Entonces, por ejemplo, en la parte operativa, se toca la puerta de una vivienda y se pregunta cuántos hogares hay, existen en esa vivienda. Si existen 5 hogares, más o menos se busca a los jefes de hogar y se consulta cuántas personas viven. Entonces, con eso ya tienes un precenso, digamos, ¿no? Lo que llaman los libros, más o menos, un precenso, y con eso tienes una actualización cartográfica. Tengo entendido de que esa actualización cartográfica no ha sido completada el año 2012 y por eso ha habido problemas en el censo 2012 y por eso ha habido la dificultad que todos conocemos de la entrega de los resultados del censo 2012, que por primera vez tardó mucho tiempo, más o menos como 3 años tardó. Hubo 2 actualizaciones de resultados de la población de Bolivia para el censo 2012. Se presentaron los resultados en el año 2015, que yo recuerdo, 2014, no recuerdo muy bien, pero se tardó mucho, ¿no? Sobre todo por ese detalle. Entonces, el censo se planifica todo el tiempo, y su planificación se intensifica aproximadamente un par de años antes, ¿no? Por justamente esa actualización cartográfica para que no se tengan problemas el día del censo, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que el día del censo en realidad es un solo día en el área urbana y más o menos es 3 días en el área rural que se pueda recolectar la información. Esto se llama un censo de hecho. Y otros censos de derecho se hacen durante todo el mes, ¿no? Entonces Bolivia hace un censo de hecho hace ya más de 30 años, ¿no? Entonces es importante. En realidad, en resumen, técnicamente hacer un censo no implica muchos conocimientos técnicos. Lo más importante es la planificación del censo. Eso es lo que tarda mucho. Y dentro de esa planificación está la actividad presensal, la censal y la postcensal. Entonces, en palabras sencillas, técnicamente, así hablando en palabras muy técnicas, el censo no necesita muchos aspectos técnicos. Lo que sí es bien, bien importante es la planificación del censo, que se tiene que hacer un par de años antes justamente por esa actualización cartográfica, ¿no? Yuri, bueno, estuviste como director del INE entre el fines del 2019 y el año 2020. Conoces bien cómo está el INE y ahí me gustaría preguntarte algo para que le digas a la población tu posición en base a ese conocimiento. Recién estamos por abril del 2020, quedan 8 meses de este año y quedan 12
del 2022. ¿Existe la posibilidad, la factibilidad, por lo que he escuchado algunas entrevistas tuyas, así lo entiendo, de organizar el censo en el 2022? ¿Y cuál sería la ruta crítica para lograr efectuarlo? Claro, bueno, había que aclarar un poco, ¿no? Yo fui director ejecutivo desde diciembre de 2019 hasta exactamente la primera semana de septiembre, ¿no? Después se interrumpió mi administración y vinieron, creo, dos directores ejecutivos más, ¿no? Entonces, hasta finales de agosto, digamos, sí se tenía ya un documento final de la organización del censo. Entonces, en toda la gestión 2020 se evaluó ese documento y se determinó realizar la contratación de expertos para que puedan realizar un documento de la ruta crítica del censo, para poder iniciar ya las actividades presenciales y tener un documento ya final que se llamaba la ruta crítica del censo. ¿Esto era para qué? Para que hasta finales del 2020 se tenga todo cerrado y el 2021, este año, se tenga que hacer la actualización cartográfica todo este año, hasta parte del primer trimestre de 2022, tener en cuenta toda esa información digitalizada para que máximo al último trimestre del 2022 se pueda realizar el censo. Entonces habría que analizar qué es lo que se ha trabajado en los 8 meses, más o menos, haciendo un cálculo a grosso modo, desde septiembre del año pasado hasta abril de este año, ¿no? ¿Qué se ha hecho en 8 meses para poder realizar el censo, ¿no? Si se ha cumplido todas esas actividades. Si se ha avanzado, entonces ya lo que tendría que hacerse es evaluar todo ese trabajo y empezar a trabajar ya desde ahora, empezando las actividades antes de que se inicie la actividad presencial, porque se necesitan recursos, ¿no? Se necesitan recursos, se necesita incluso preparar a la población para iniciar la etapa presencial, ¿no? Decirles que van a ir encuestadores a sus viviendas preguntando ciertas preguntas, ¿no? Y mientras tanto se puede estar haciendo unas reuniones con académicos, con organizaciones sociales, etcétera, para poder definir la boleta censal, que no debería cambiar mucho con relación a un anterior censo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, se vuelve a comparar variables estructurales en el censo. No te permite cambiar mucho las preguntas. Las preguntas son las variables. Sí podemos en este año coyuntural, en esta época coyuntural, preguntar cosas del COVID, ¿no? Obviamente tendríamos ya datos más exactos, incluso tendría una sección de COVID, me imagino, no sé cómo están planificando, pero yo haría eso, una sección de COVID para saber incluso cuántos se han infectado, cuántos han fallecido, etcétera, ¿no? Porque el censo te da información para poder actualizar la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, la migración, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Es un evento realmente que a mí particularmente me apasiona hablar del censo, porque justamente, imagínate, es un día donde toda la población está consciente de dar información, ¿no? Entonces, incluso todos quieren preguntar todo en el censo, eso es lo que sucede. Y ser partícipe de eso es muy importante. Yo he sido partícipe cuando estaba en la universidad, cuando era muy joven en la universidad del año 2001, he sido, por ejemplo, empadronador de un censo, ¿no? Y es muy interesante porque los jóvenes de su propia zona son los que empadronan, porque ellos Y van, conocen, visitan ¿no? las viviendas y conocen, Así claro. es. Tiene que haber una organización detallada. Con decirte, Oscar, que incluso con los gobiernos municipales tiene que haber una organización. ¿Por qué? Porque se recorren lugares muy alejados que incluso los empadronadores tienen que ir con su mochilita y con comida para que los perros no les muerdan. Incluso esa anécdota yo te puedo dar. Son lugares muy alejados que se tiene que recorrer toda Bolivia. Por eso el censo se hace Yuri, entre 3 a 4 días. sí. Y por lo que te entiendo, quizás el elemento más importante que sigue en este momento es poder realizar la cartografía que justamente no se concluyó en el anterior censo y fue la causante de todas las deficiencias, críticas y dudas que hubieron sobre su resultado. Exactamente, esa es la parte netamente técnica. Y para eso se necesita una organización detallada, ¿no? Detallada para poder hacer la actualización cartográfica. Debido a eso, incluso en el anterior censo del 2012, se cumplió con los 11 años casi al final, ¿no? Más o menos, los libros recomiendan en Bolivia, ¿no? En Bolivia se recomienda que los censos deberían ser más o menos entre junio hasta finales del año, ¿no?
Obviamente, una característica importante para hacer un censo es conocer la realidad nacional, ¿no? Entonces, más o menos en septiembre debería ser lo ideal hacer cada censo, porque no tienes problemas de clima. En septiembre tienes a los estudiantes de colegio que te pueden ayudar, estudiantes universitarios que pueden colaborar, y que finalizando más o menos el año, no tienes todo ese cúmulo de personas que te pueden Claro. colaborar, Y ¿no? para eso quedan más de 18 meses, o sea que, en mi opinión, se debiera poder realizar. Yuri, no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarte sobre un trabajo que me pareció muy interesante, que entiendo se trabajó durante tu gestión, y fue la actualización de la línea base de pobreza en Bolivia. Me gustaría que nos cuente qué fue lo que encontraron y lo que dejaron ya presentado en esta área. Sí, claro. Se realizaron bastantes actividades técnicas en la gestión del 2020, pese a las dificultades que nos ocasionaron la pandemia. Pero sí, se logró actualizar la línea de pobreza, que no se actualizó, debería actualizarse el año 2019, el 2018, pero no se actualizó. No sé por qué, pero el 2019 hemos hecho el esfuerzo de actualizar la línea de pobreza. La línea de pobreza es, bueno, primero la pobreza se mide por dos métodos: las necesidades básicas insatisfechas, que la fuente de información es exclusivamente el censo, y otra es la línea de pobreza, o sea, la línea monetaria de pobreza, cuántos bolivianos necesitamos para dejar de ser pobres. Entonces, y eso se calcula mediante una canasta básica. Esa canasta básica hasta el 2019 estaba calculada con el año 1991, o sea, más o menos hace 29 años. Entonces, de hecho, la canasta ya es obsoleta para poder seguir midiendo la pobreza con esa canasta, ¿no? Entonces, uno es eso, la incoherencia económica de esa canasta para poder seguir utilizándola. Dos, la cobertura de la canasta. Entonces, esa canasta tiene una cobertura geográfica de solamente tres regiones, ¿no? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, teníamos tres canastas, la canasta básica. La canasta básica incluye productos que los hogares consumen. Entonces, obviamente, la canasta de Santa Cruz va a ser un poco diferente a la canasta de La Paz, y va a ser diferente un poco a la canasta de Cochabamba. Entonces, los hogares tienen diferentes hábitos de consumo que podemos definir como una canasta básica. Eso se estaba utilizando de 1991 a 90 para el cálculo de la pobreza. Entonces, esa canasta se actualizó con la encuesta de presupuestos familiares del año 2015 y 2016, que el INE realizó esos años para poder hacer el cambio de año base del índice de precios al consumidor. Y con esa Entonces, actualización, ¿cómo quedó el porcentaje de pobreza en el país? el porcentaje de pobreza que yo recuerde, existen dos incidencias, ¿no? La incidencia de la pobreza extrema y la incidencia de la pobreza, o pobreza moderada, que llaman algunos autores, ¿no? En pobreza extrema no hubo muchos cambios, que yo recuerde, en cuanto al cálculo de la anterior canasta con la nueva canasta. Por ejemplo, que yo recuerde, hemos podido actualizar los datos del porcentaje de pobreza hasta el 2016, porque nos permitía la encuesta de presupuestos familiares. Más antes no. Entonces, por ejemplo, con la nueva canasta, la extrema pobreza el 2016 era más o menos de 19%, y con la antigua era 18%. Entonces no había mucha diferencia en extrema pobreza, ¿En pero pobreza sí había moderada? diferencias en pobreza moderada. Sí hemos visto diferencias. Por ejemplo, el año 2016, con la antigua canasta teníamos 39% de personas pobres, y con la nueva canasta era 43%. Entonces, la serie, si bien tenía la misma tendencia de ir bajando un poco la pobreza, pero el nivel un poquito incrementaba, ¿no? Y es natural, porque es indiscutible que las canastas después de 30 años es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, por ejemplo, en 2018, con la antigua canasta, la pobreza era 35% aproximadamente. Y en 2018, con la nueva canasta, era aproximadamente 40% Yo- de personas pobres, ¿no? Yuri, se nos ha ido el tiempo y se me han quedado muchísimas preguntas por hacer. En un próximo episodio me gustaría que nos comentes toda la información que administra el INE, toda la información que debería estar al acceso de la población y a la cual todos los bolivianos deberíamos tener derecho a conocer. Te agradezco muchísimo realmente por esta predisposición y por la explicación que nos has dado.
Muchísimas gracias, Oscar, y gracias por informar a la población, sobre todo en aspectos académicos y técnicos, que es muy necesario que se conozcan, ¿no? Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, gracias. Para cualquier gestión económica del país en los tres niveles, para las decisiones económicas de los distintos actores, ya sean las personas, las familias, las empresas, la información es fundamental e imprescindible. Y en eso el rol del Instituto Nacional de Estadística es importantísimo, a pesar de lo cual es una entidad que tiene una institucionalidad muy débil y muy poca continuidad, especialmente en el primer nivel, en el de sus directores ejecutivos. Lo que estamos discutiendo, la realización del Censo de Población Nacional, el Censo Nacional de Población y Vivienda, es una necesidad imperiosa. El país tiene que priorizar su realización. Tenemos que avanzar en esa cartografía para evitar que hayan los problemas que hubieron en el censo anterior, para que haya un censo que realmente tenga la cobertura necesaria que llegue a relevar la información del conjunto de las familias bolivianas. Entre todos, como ciudadanos y opinión pública, debemos reclamar al gobierno que se asignen los recursos necesarios, que se priorice su realización, que se realice la cartografía y que el año 2022 no termine sin que haya habido ese censo, para que además se pueda conocer la realidad social y económica del país y en función de ella no solo redistribuir los recursos, sino invertirlos adecuadamente en atender las principales necesidades de la población y en darle las condiciones para desarrollarse, progresar y prosperar. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio digital De Frente con Óscar Ortiz, y seguiremos con este episodio.